La entrevista podcaster. Hola, ¿qué tal, creadores? ¿Qué tal? Ya estoy con José Lozano y Ángel Martín, perpetradores de Misterios Cotidianos. Oye, pues bienvenidos a Podcasters. Muchas gracias. Y bueno, hola. Uy, qué coordinados os veo, o sea, esto es fantástico. Hemos estado ensayando antes de entrar, ¿a que sí? Llevamos 2 horas. Hemos dicho, luego la entrevista da igual, pero por lo menos el arranque que se nos vea sincronizados, por favor. Exacto. Oye, pues genial, y pues eso, gracias por estar aquí. A poca presentación yo creo que necesitáis. Empecemos con los orígenes, así, a bocajarro. ¿Cómo nace Misterios Cotidianos? ¿Y fue algo, qué te diría, espontáneo o algo que lleváis trabajando durante lustros? No, José conoce mejor que yo el arranque, ¿eh? Lo conoce, siempre lo cuenta mejor. Yo no lo tengo origen, claro. El núcleo, ¿cómo llegamos a la idea? No lo recuerdo, pero ahora suena como muy ya en 2025, un poco lejano, casi que afortunadamente, pero es idea pandémica, idea de cuarentena, de estar en casa. Y yo creo que estábamos preparando otra cosa que hacía Ángel, que era una especie de late night para YouTube. Yo es que creo que fue en una de esas conversaciones, recuerdo que yo además tenía aquí en el despacho la mesa al revés, que en un momento dado juraría que fue Ángel, hablando algo de eso, que dijo, no sé si es esto, pero hoy pensé que había alguien en el cuarto y resulta que es un interrumpió y dijo, espera, no, mejor vamos a grabar y te lo cuento. Creo que fue algo así. Y no me lo contaste, le dimos a grabar y grabamos el primer pedacito de 5 minutos que creo que está en YouTube. Creo que fue algo así, sí. Creo que fue. Yo creo que tuve como una especie de susto absurdo en casa. Yo sabía que José es muy seguidor de todos los podcasts de misterio y es muy fan del misterio. Y yo creo que tuve como una especie de susto ridículo y entonces pensé, te lo voy a contar. Y después de contárselo grabando, que era como un contenido para subir por alimentar las redes, como estábamos haciendo prácticamente todos en aquella etapa, le empezamos a dar vueltas de, oye, puede que haya algún tipo de formato aquí alrededor de la idea de muchas veces nos asustamos por cosas que tienen una explicación ridícula. Y dándole vueltas a eso, yo creo que dijimos, pues vamos a ir probando, a ver si... De hecho, ya me acuerdo. Me contaste esa primera anécdota, no la grabamos, y yo te dije, hostia, pues a mí me pasó el otro día y ahí sí que hicimos un espera. Te dije yo, piénsate tú otra, y grabamos esos 5 minutos, que sí que son los que creo que por lo menos hasta hace poco estaban en YouTube, en el que los dos contamos como nuestro primer misterio, que el mío era una ventana, no sé si te acuerdas, un portazo. No, era literalmente, es que claro, a día de hoy, después de 8 temporadas, suena a la nada. Es una cosa que es la nada. Pero digamos que el primer misterio que tuve yo fue que te dije, el otro día estaba solo en casa y sonó un portazo como si hubiera entrado alguien. Y me asusté porque estaban las ventanas cerradas y tal, y no entendía nada. Y luego miré y sí estaba una ventana abierta y fue el aire y pegó un portazo. Esa mierda fue el primer misterio que conté yo. La semilla. Y así, señores... Así, señores, se hace un podcast. Ya, gracias por escuchar. Hasta luego, vámonos. Grábate mucho hablando con amigos y de repente lo que os haga más gracia quizá es la semilla de un podcast. Hombre, pues es uno de los chistes más hechos en los grupos de amigos cuando hacen una charleta. Muchas veces a mí me ha pasado bueno, pues con esto habríamos hecho un podcast. Claro. Esto da para grábalo, venga, a ver dónde va. Pero yo creo que perdona, Dani, si en algún momento nos enrollamos a hablar y tienes algo a interrumpir, somos expertos. Somos capaces de, lo sé. de hablar sin parar. Yo creo que muchas de las ideas deberían surgir de ahí. O sea, yo creo que muchas veces hay gente que pierde muchísimo tiempo dándole vueltas a de qué debería ser mi podcast, porque tiene la sensación de que el mercado está súper saturado y piensa que él no va a poder aportar nada en relación a un tema. Y yo creo que muchas veces la gente olvida que realmente la forma de aportar es la forma que tú tienes de comunicar o de hablar de ese tema. Quiero decir, porque no... O sea, hay muchos podcasts de misterio y hay muchos podcasts de humor y hay muchos podcasts de absolutamente todo. Y yo creo que al final hoy en día la gente se va a conectar primero con tu forma de hablar del tema. Ya está. Y yo creo que eso debería ser clave. O sea, si quieres arrancar un podcast... Arráncalo, ponte a hablar del tema que quieras y ya descubrirás sobre la marcha. Es verdad que tienes razón, que hay cierta magia en que 5 o 6 personas estén hablando de X cosa en un bar, en un parque, donde sea, y de repente surge algo que, vamos a imaginar si es algo de comedia, ¿no? Que yo tiendo mucho a eso, y de repente se ríen todos y, hostia, pues se han reído todos y esto sería una gran idea, pues es que a lo mejor sería una gran idea.
muy probablemente. Las ideas muchas veces, lo que has dicho tú, vienen así. Y bueno, ya tenemos cómo sale la idea, por qué puede triunfar la idea, es cómo se explica, aunque ya profundizaremos un poquito, pero el tema es que es la gente quien... Hay una cierta gamificación, porque a lo mejor pues de las 3 o 4 misterios que teníais se os acaban rápido, y ¿qué hacéis? Pedís a la gente, oye, escribidnos con estos misterios que luego son... que luego realmente no es un misterio, esto no es una psicofonía, sino el vecino de al lado con una radio. Claro. Yo creo que lo que sucede es que nos dimos cuenta, afortunadamente relativamente rápido, de que había 2 cosas que nos parecía que a nosotros nos divertían y que eran importantes. Una, que nuestros misterios que hubiésemos vivido eran limitados, quiero decir, llegaría un momento donde se iban a acabar, no tenías más sorpresas. Y 2, de repente dándole vueltas a cómo haces que un oyente de un podcast forme parte del podcast, porque por aquel entonces yo creo que estábamos en Twitch, entonces conseguir esa vinculación con el espectador es fácil, porque tienes el chat, tienes las recompensas, tienes muchísimas cosas, pero el podcast es muy complicado, porque el podcast no suele ser en directo, corrígeme si me equivoco, pero no hay como tanta interacción en directo a tiempo real. Y entonces, la manera que se nos ocurría de vincular a los oyentes con el podcast era, oye, yo creo que todo el mundo tiene algún momento de me he asustado de una idiotez muy grande. Y entonces pensamos, pues vamos a ver qué pasa aquí. Y claro, empezamos a recibir mails como si no hubiera un mañana. Sí. Entonces, claro, eso de repente la comunidad hace que crezca porque no solo te interesa el tema, te divierte el tema, etcétera, sino que tienes un poco la sorpresa de ¿leerán el mío? ¿No leerán el mío? ¿Seré prota mañana de esto o no? Claro, es partir de lo que dices tú. Consigues que una cosa que en principio podría ser más unilateral, que es esto es un programa, yo te lo lanzo y tú lo escuchas, tenga ese rebote. Y por otro lado, esto yo me voy a algo mucho más metafísico y un poco más romántico, que es que en la idea de te has asustado de una silla, subyace el eres idiota. Y resulta que si escuchas este programa hay otros 10.000 idiotas. No estás solo. Entonces creo que se juntan esa bidireccionalidad del programa con vente aquí a este club de idiotas en el que hablamos abiertamente de que somos idiotas. Y como ser idiota es un lugar común, creo que eso hace que la idea pues funcione. Bueno, pues ya está. Digamos que se sienten parte del programa, ¿no? Se sienten claro. o esperan sentirse parte si le lees si tratáis su misterio, ¿verdad? Claro, y sobre todo sucede una cosa muy bonita, que esto yo no sé si José lo había vivido antes o no, pero la nueva temporada que hemos arrancado ahora, hemos decidido incluir invitados. O sea, va a venir gente que a nosotros nos cae bien. O sea, independientemente de que sean algunos más populares o menos populares, es gente que a nosotros nos divierte. Entonces, con este primer programa que hicimos, en la primera grabación que hicimos con Miki Nadal, nos dimos cuenta de algo que sucede y que es muy divertido. Miki Nadal, por ejemplo, se sentó con nosotros pensando que a él nunca le había pasado nada. Yo creo que es algo que a la gente le puede pasar. Mucha gente puede pensar, es que yo nunca he tenido ningún susto y luego he descubierto que ha sido una idiotez. Y de repente, a medida que íbamos hablando, Miki dijo, espérate, a mí sí que me han pasado un par de cosas que de repente me he dado cuenta de que yo era totalmente idiota. Claro, de hecho, con todas anécdotas de hostia, eres muy idiota, sí, efectivamente. Claro, empezó diciendo, a mí eso no me pasa, y acabó confesando que le gritó a un río y se enfrentó a un terremoto con un cuchillo. Exacto. Entonces yo creo que ese efecto en quien lo escucha también sucede, que tú crees que no va a pasar y de repente escuchas el caso de alguien que se asustó de no sé qué en un momento concreto e inmediatamente yo creo que se te desbloquean recuerdos y dices, espérate, es verdad que yo con unos amigos no sé cuándo. Entonces ese efecto yo creo que es muy bonito y no había pensado en que pudiera suceder. Vamos, que vais a tratar también de insistir también en traer a gente pues que pueden tener más o menos punch, pero que vais también a jugar a eso de, como Miki, que no tengo ninguno, pero durante el episodio que descubran que realmente tienen alguno. Eso es espontáneo, eso ¿cómo lo vais a hacer? ¿O le vais a pasar el listing? No, trae 3 o 4 misterios que aquí si no tenemos. Ni eso. Somos un documental. Ha sonado vaya par de sinvergüenzas. No, ni eso, es simplemente a los invitados que vamos cerrando ahora, los hay pues de un medio más de audiovisual. Más, por ejemplo, Miki no venía con ningún tipo de preocupación porque él es presentador, es cómico y él venía pues sin haber escuchado el programa a lo que
a lo que hubiese, sin preparar nada. Luego también van a venir invitados que a lo mejor son de otro ámbito, que cuando hablas con ellos te dicen, hostia, ¿pero qué hago? Tú relájate y si a lo largo del programa se te ocurre algo que contar, cuenta, y si no, que esto funcione es responsabilidad de Ángel y mía. Tú tienes que venir aquí a pasártelo bien y ya está. Si no traen algo, bien. Claro, o sea, no es tanto por la viralidad que puedan conseguir ciertas cosas, sino que tiene más que ver con que nos apetecía que en esa hora que José y yo pasamos leyendo y charlando, incluir a una persona más que nos cae bien durante esa hora. Es como si de repente dices, pues que se venga a tomar un café mientras estamos haciendo el programa. Y pues esa es la idea. Que suena que nos cae bien. Suena súper elitista. Solo vienes a mi programa si me caes bien. Si me caes bien, pero es exactamente eso. Es así de elitista. Si no me caes bien, no vas a venir. ¿Para qué? Bueno, es que se notaría mucho, además, la equipo. Claro, es verdad que con lo que hacemos, si viene alguien que nos cae muy mal, sería muy raro. Es absurdo. No, a lo mejor tendréis que probarlo, no sé, a lo mejor sale algo. Puede ser. Y, oye, ¿qué pensáis que engancha más al oyente? Porque, vale, los misterios están muy bien, pero sí, también el tono con que lo contáis, esta improvisación. Improvisación, qué mal, la red. O realmente creéis que es un equilibrio entre, bueno, el misterio que a lo mejor es un misterio mierder, no lo sé, pero como lo contamos nosotros. Yo creo que es un equilibrio y además a veces me da la sensación de que hay como dos tipos de oyente. Los que les gusta que leamos un misterio y vayamos rápido a desvariar, y los que, yo lo digo en el programa a veces, los del misterio canónico, los fundamentalistas de, no, hay que leer misterios. Eso creo que son como los extremos, pero en general creo que es un equilibrio. Que es, leen un misterio que está o muy bien o más o menos bien, porque generalmente pues los filtramos y tal, y luego la cosa de a ver dónde van estos dos degenerados, partiendo de aquí, sumado a lo que decíamos antes de a ver si leen mi misterio. Claro, está eso. Y estos misterios que envía la audiencia, que escucho, por regla general, ¿se cortan mucho o llegan verdaderas burradas? ¿Y las verdaderas burradas las cortáis? ¿O son más divertidas? Alguna burrada en la primera temporada llegó, que los llamábamos la sección @policía. @policía. Pero en general, no. Pero no tenemos... No ponemos filtro nosotros, O sea, nosotros no ponemos filtro. Como llega, claro, o sea, una de las grandes ventajas que tiene, yo creo, Misterios Cotidianos y una de las reglas que teníamos era esto vamos a hablar sin ningún tipo de filtro, o sea, no vamos a ir con prudencia ni con nada, o sea, estamos en 2025. Quien crea que algo de lo que se dice aquí es con intención de ofender o con intención de no sé qué, el problema es suyo, no nuestro. Entonces, en cuanto encontramos un misterio que nos parece que es gracioso por salvaje o por estúpido o por loco que pueda parecer, vamos con él a muerte. Sí, sí. Hay otra sección que tenemos que es Racist Mystery, que es misterios racistas. Sí. Directamente. ¿De esos hay muchos? No es una cosa que sea súper común, pero de vez en cuando llega alguno que dices... Claro, o sea, los llamamos racistas porque tiene un componente del tipo no tenía cara y de repente cuando me acerqué es que estaba oscuro y era negro. Claro, esos han llegado algunos. No es racista, quiero decir, es como una persona negra en la oscuridad, pues te ha sucedido, quiero decir, te has asustado. Entonces lo llamamos racista por, bueno... Queda bien. Oye, a menudo no. Yo siempre que os oigo cada vez más dedicáis un buen ratito a charlar de vuestras cosas o de las cosas del programa, ¿no? Con un tono muy, muy natural, como si lo hicieseis siempre, realmente como dos amigos que os encontráis. ¿Eso fue algo buscado desde el principio o surge poco a poco o ya viene heredado de otros programas, de otras acciones que habéis hecho? Esto de a lo mejor, pues yo que sé, en el último que he escuchado vuestro, a lo mejor os pasáis 15 minutos hasta el primer misterio hablando de vuestras historias. Exactamente. Eso es dos rajadores natos que se juntan a hablar y que a veces se les va la olla y hacemos una reunión de trabajo en el programa, que lo decimos a veces de hostia, a lo mejor esta conversación era para... Pero no, porque simplemente... a ver, si algo nos hace gracia, aunque sea un poco más de fuera del propio contexto del programa, pues al final lo soltamos porque nos viene y porque en la parte de comedia... Yo por lo menos pienso, pero creo que Ángel estará de acuerdo, que todo lo que nazca de una verdad que no esté impostado, que sea pues algo que te ha pasado, aunque no tenga que ver con pues siempre suma y es un poco esa naturalidad a la hora de buscar determinadas cosas cómicas en el programa. Entonces yo creo que damos rienda suelta. Yo creo que sobre todo priorizamos la comedia. Entonces, si nos da la sensación que de lo que estamos hablando nos va a llevar a un sitio que tiene más comedia, vamos a intentar exprimir hasta el fondo.
a ver hasta dónde llega. O sea, yo creo que el podcast, aunque es un podcast que decimos que es misterio y humor, el orden correcto yo creo que sería un podcast de humor y misterio. Y entonces si priorizamos siempre la comedia. Entonces muchas veces sucede algo justo cuando empezamos a grabar y estiramos desde ese tema. Que probablemente también tenga que ver con que nosotros nos conocimos en un medio donde, aunque la comedia primaba, había una escaleta a seguir, había unas reglas muy, muy marcadas y no tenías tanto margen para la improvisación. O sea, tenías que respetar mucho, mucho los tiempos. Entonces, tener un formato donde tienes toda la libertad que tú quieras, hace que de repente digamos, pues llevamos 15 minutos hablando de tu fin de semana y todavía no hemos leído ni un misterio. Pues bueno, pues fenomenal. Pero yo creo que la gente que nos escucha también sabe que forma parte del universo de misterios cotidianos. Digamos que creáis también un lenguaje, siempre se hacen en cualquier programa, no solo de podcast, sino de cualquiera, un lenguaje propio, una serie de frases o chistes recurrentes, etcétera, y por lo que veo, pues sí que la audiencia responde a ellos, ¿no? Os comenta incluso con este un lenguaje, ¿no? Un lenguaje. Pero claro, quien entra de nuevo, me he fijado como muchas veces que sí que seguís utilizando este lenguaje. A ver, ¿los habéis encontrado que hay oyentes que se pierden al principio demasiado con esto? Alguna vez, y se les abronca. Bien, vale. Alguno que se le ha llegado a decir un post, escucha las primeras temporadas, caballero. Que la culpa de que llegues tarde no es mía. Claro. Cero hospitalidad, Pero, y luego pasa al contrario, porque nosotros somos muchos de coger un concepto o un chiste recurrente, nos reímos mucho X programas y luego lo abandonamos sin ningún tipo de piedad. Cuando ya deja de hacernos gracia y la gente, a ver si recuperáis esto. No, ha sido abandonado, sin piedad ninguna. Está claro, esto es vivo, esto se tiene que mover, bueno, pero un tutorial o algo, ¿no? Cuando decimos esto nos referimos tal, cuando hablamos de tomate nos referimos a no sé qué, o sea, había algo, ¿no? Había algo por ahí. Hicimos hace años, ¿no? A lo mejor hay que volver a hacerlo para el mecenas, hicimos un especial Aprended un poquito, un examen. Terminología, ¿no? Creo que hicimos algo de eso. Podemos repasarlo, porque luego nos pasa que con los años vemos cosas que hemos dicho y o sea, que nosotros mismos ni nos acordamos y decimos, pero bueno, había un personaje que era uno que esperaba a los demonios para destrozarlos. Así es verdad, era muy gracioso. Que luego lo leímos tiempo después y es como muy feo. Nos despollábamos de cosas que habíamos dicho hace un año que ni nos acordábamos. Y oye, también, aparte de podcast, ¿normalmente qué hacéis? ¿Lo grabáis en vídeo y luego pasáis el audio y el vídeo va a YouTube? No sé, ¿cuál es el funcionamiento que tenéis ahora? Porque al principio sí que, creo que era en Twitch al principio, ¿no? ¿Cómo es un poquito la evolución? Discord, Twitch y pa'lante, ¿no? Siempre tuvo editor. Siempre del audio, tuvo creo, editor ¿no? de audio, creo que sí. Siempre... Es que hemos pasado por tantas fases que ahora se me funden un poco todas. A lo mejor lo tienes tú más claro. O sea, yo creo que esta temporada estamos empezando a poner un poco más de estrategia, yo creo que sería la palabra. O sea, un poco más de orden, pero un orden con un poco de estrategia. Me explico, voy a intentar explicarme de forma resumida. Esto arrancamos en Twitch, efectivamente, entonces lo que hacíamos era un directo en Twitch, haciendo el programa y luego ese programa lo exportábamos y entonces el audio se iba a iVoox, la parte de audio se iba a iVoox y luego la parte de vídeo, si no recuerdo mal, la subíamos directamente a mi canal de YouTube, no al canal de Misterios, sino a mi canal de YouTube. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, dijimos, bueno, vamos a crear un canal solo de misterios porque a mí se me juntaba como mucho material en el canal de YouTube, que es un sitio donde también he tenido que poner orden, y entonces ya creamos el canal de YouTube de Misterios Cotidianos por si alguien quería verlo ahí. Entonces, hubo una temporada donde las grabaciones del programa en abierto, por así decirlo, por si luego quieres entrar en el mundo premium, las grabaciones del programa en abierto las hacíamos al mismo tiempo en Twitch y en YouTube. ¿Vale? Y entonces luego hacíamos lo mismo. En YouTube ya se quedaba, exportábamos el audio y lo subíamos a iVoox. Lo que sucede es que de repente ya empezamos a notar que había como mucho descontrol, porque toda la audiencia ya se repartía en muchos días distintos, porque estaba la grabación, estaba la subida en iVoox, estaba el vídeo en YouTube. Entonces tampoco sabíamos muy bien dónde priorizar las cosas. Y era un poco caótico. La imagen tampoco era muy profesional porque estábamos muy acostumbrados a lo del Zoom y el Twitch y el no sé qué, pero ya llegaba un momento donde ver a gente en pantalla partida, cada uno en su casa, ya era un poco cansino y el tema podcast estaba evolucionando un poco más. Entonces, ahora lo que hacemos, por no marear en los procesos antiguos,
Lo que hemos hecho ahora es potenciar mucho la imagen, mucho. O sea, el audio siempre lo hemos cuidado al máximo, porque al final la experiencia de esto era que naciera en audio. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora muchas plataformas también te permiten incluir el audio y el vídeo. O sea, voy a mencionar Spotify, que entiendo que es un poco competencia de iVoox, pero es una plataforma de podcast y no tiene sentido mencionar. Ahora se corta esto, ya no... Ahora se acaba el programa. Y entonces, claro, al final tú puedes intentar redirigir a todo el mundo a una plataforma, pero hoy en día es un suicidio. Quiero decir, pierdes claro. Bueno, pues pierdes espectadores y pierdes... Luego, al final, los podcasts tienen otro tipo de vida fuera también del podcast. Quiero decir que tienes opción de hacer giras en directo, tienes 1000 opciones. Entonces, necesitas crecer de todas las fórmulas. Entonces, lo que hemos hecho ahora es potenciar mucho la parte de vídeo. Entonces, ahora sí que tenemos un set donde grabamos con los invitados esta nueva temporada. Trabajamos mucho la imagen para que quien quiera verlo en YouTube se encuentre con una cosa que realmente esté cuidada, que no sea una pantalla partida de dos tíos charlando y ya está. O sea, que realmente sea una cosa cuidada. Y entonces, en iVoox sigue siendo el formato en audio aquí, tal cual, porque aquí no hay sí, la herramienta de vídeo. Un segundo, porque alimentar ese vídeo tiene la utilidad, porque nosotros estos años sí que hemos estado cuidando mucho, y lo seguimos cuidando, y seguiremos cuidándolo, el tema que imagino que ahora hablaremos de mecenas, esa parte. Que bueno, no te digo nada porque tendrás tus preguntas y tal, pero que si tú potencias ese vídeo, puede que haya mucha gente que lo vea en vídeo, pero luego venga a iVoox, porque en el abierto, que es lo que llamamos el programa que puede escuchar todo el mundo, hablamos de que hay nosotros lo llamamos premium, no sé si es el término correcto, sí. Es también muy elitista el nombre, sí. Hay un premium, y entonces claro, si a la gente le empieza a gustar mucho el abierto, pues lo vea en la plataforma que lo vea, X porcentaje de esa gente dice, pues voy a irme a iVoox a ver cómo es eso del premium. Digamos que sí que pretendéis que haya cierto trasvase, ¿no? De uno a otro. Es que un pequeño porcentaje de la gente va a eso. O sea, hay mucha gente que prefiere ver cosas en vídeo, no hay más. Entonces, luego de cara a promocionar el programa en redes sociales, tipo Instagram, tipo Twitter, TikTok, lo que sea, promocionar un clip de audio es muy complicado, sin imagen. Entonces, es muy difícil conseguir gente nueva. Es decir, si tienes un podcast de audio sin vídeo, no sé cómo consigues que la gente se suscriba cada vez más. O sea, la forma de hacer difusión de eso, yo, por ejemplo, no la tengo nada controlada. No sé cómo consigues suscriptores nuevos. No conozco la metadata interna de iVoox para poder trabajar en posicionamiento dentro de la propia plataforma. Nosotros es cierto que nos sentimos muy privilegiados porque el trato de iVoox siempre ha sido muy bueno. Sí, pero yo no sé cómo reforzar esa herramienta de etiquetas, de títulos. No sé tan bien cómo funciona la herramienta solo con el audio. Con el vídeo lo tengo un poco más entendido. Esto me plantea muchas preguntas, pero vamos solo en dos. Primero, vosotros que también conocéis diferentes medios bien, ¿es diferente el público que ve vídeo al que escucha podcast? Por matizar un poco, que hay gente que oye las dos cosas y según qué momento, cuando estoy trabajando escucho podcast, cuando estoy en casa a lo mejor viendo una cosa, pues estoy con el móvil viendo vuestros vídeos, vale, pero hay una diferencia sustancial no solo en cómo son, en cómo se portan, en la manera de consumir. Yo es que esa lo veo, yo soy, creo que más que Ángel, soy muy... Molaría, se queda ahí, simplemente me creo más que tú. No, soy mucho más devorador de podcast y todo eso que tú, yo creo que escucho mucho más. Esto lo digo porque y me parece que, o sea, digamos que analizándome a mí como consumidor, creo que habrá mucha gente tipo yo, porque no soy nada especial. Entonces, hay podcasts o hay formatos, programas que para mí, en mi cerebro, son podcasts, y voy a iVoox y lo escucho así, y otros que independientemente mi cerebro dice, vamos a YouTube, y lo veo con vídeo. Y son dos cosas distintas. Y consumo ambas plataformas. Yo qué sé, te puedo poner ejemplos. Berto y Andreu, con Nadie Sabe Nada, me lo escucho siempre los sábados cuando a lo mejor voy a comprar, voy a hacer recados, me lo pongo en el coche y bueno, eso sería en la radio, pero aún así, de todas formas, si a lo mejor estoy haciendo algo en casa, me pongo el podcast de iVoox. Y ellos están en vídeo. Nunca me he ido a YouTube a ver el vídeo de
de Berto y Andreu. Y, por ejemplo, no sé si está en formato podcast, cuando veo algo de Jordi Wild, me lo veo en vídeo. Entonces, yo creo que la gente tiene distribuido en su cabeza con el criterio que su cerebro cree conveniente, esto me lo escucho en audio porque lo hago mientras friego, mientras voy en el coche, mientras tal, y esto me lo veo en vídeo. Y creo que son como cosas independientes, creo. No sé si puede tener que ver con las rutinas de consumo de cada uno. Es decir, si tú eres alguien que el podcast es algo que escuchas cuando vas en coche, pues probablemente tiras siempre de audio. No te planteas ni siquiera la imagen a menos que sean momentos muy concretos, o puede que le hayas echado un vistazo a la imagen alguna vez por la curiosidad de ver cómo es el sitio, cómo lo hacen. Y quizás si eres alguien que la temática te interesa mucho o la entrevista te interesa mucho, tiras más de vídeo, porque a lo mejor eres alguien que lo ve, pues eso, por la noche en casa, decide ponérselo y verlo, o en un viaje en tren. De repente mi repre, por ejemplo, sí que consume podcast y yo muchas veces veo que está viendo el vídeo en el formato YouTube. Entonces, no sé si tendrá que ver también con forma de consumo del contenido. Sí. No sé. Sí. Yo hay algunos directamente que no sé ni si tienen vídeo. Santi Camacho, que lo escucho mucho, jamás me he puesto a comprobar si Santi tiene vídeo. No tengo ni idea. Para mí Santi, o sea, perdona, que te corte. No, termina, que es que tiene que ver con algo que mencionábamos antes. Que directamente hay gente como Santi Camacho que yo ni he mirado si tiene vídeo. No tengo ni idea. Claro. Yo voy a iVoox, lo escucho. Además, escucho tanto el abierto como el de el mecenas y no me he planteado otra cosa, ni lo he mirado. Entonces, Santi, por ejemplo, que no sé si tiene vídeo, como dice José, yo consumo menos, mucho menos podcast. Lo que sí hace, por ejemplo, que mencionábamos antes de cómo compartes por redes que tienes un podcast nuevo si solo es audio, Santi, yo creo que el otro día estuvimos chequeando sus redes y él lo que hace es que coge un clip de audio y hace una especie de junta imágenes en vídeo. O sea, crea un vídeo alrededor de ese audio, ¿no, José? Yo lo que vieran hace... es que no sé cómo se dice en este argot, como portadas del programa que va a venir mañana. No, pero en Instagram, cuando miramos. Exacto. En Insta yo creo que es lo que vi, ¿eh? Ah, vale, pues eso, hacía como vídeos contando de qué va el programa en redes. Sí, porque ahora se ha visto que antes no se hacía mucho caso, pero sí que Reels o TikToks o lo que sea, este pequeño formato donde te anuncian cosas, ahí que le funciona bastante bien y, hombre, sí que es verdad que si vais a hacer un episodio y estos episodios los hacéis en vídeo, es mucho más fácil ahora sacar. Ahora, por ejemplo, el que estamos grabando ahora, que va a salir en audio, probablemente esto sirva más para que iVoox haga haga Reels, haga Shorts, etcétera, que es lo que más llama, que a lo mejor hacerlo en YouTube, que simplemente pues somos 3 personas aquí mirándonos las caras, que no pasa nada, ¿no? Simplemente lo podrías escuchar. Claro, o sea, o sea, en mi cabeza tiene sentido, por ejemplo, si de repente el podcast que estás creando pues tiene que ver con contenido relacionado con cómo crear un podcast. Entonces, si de repente tienes un canal en YouTube que habla de cómo crear podcast o el mundo del podcast o no sé qué, pues no me parece descabellado de repente tener el canal y verlo así, porque es un consumo que la gente hace por tener la información. O sea, quien de repente quiera crear un podcast en YouTube, pues aunque nosotros estemos hablando de iVoox, igual hay unas pistas aquí que les sirven para otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que al final lo del vídeo en el vídeo es cómo lo enfocas tú realmente, qué enfoque le das al canal de YouTube o al canal de Instagram o a la plataforma que sea. Estoy de acuerdo, desde luego. Pero vosotros ya habéis hecho, digamos, vídeo, me habéis dicho, sale en pandemia, todo el mundo hacía en su casa un trozo, pues como estamos haciendo ahora, me habéis dicho, no, vamos a hacer un set, vamos a salir aquí bien, va a salir gente, vamos a hacer un formato, llámalo híbrido si quieres, pero la cantidad de recursos que necesita el vídeo es bastante mayor que lo que necesita un podcast. Ahora mismo, pues os voy a dar un enlace, nos hemos conectado, estamos charlando y bien. Ahora, si tengo que ponerme un plató, pues a lo mejor me tengo que poner más guapo, me tengo que poner mejor y tiene que estar mejor iluminado. No sé, ¿cómo lo veis vosotros esto? Nosotros la primera vez que lo hicimos en formato físico, nosotros dos juntos, en vídeo, medios cero, era en el sótano aquel que estábamos, webcam, que creo que además es esta que tengo yo ahora mismo aquí, los dos ordenas, los micros, yo controlando, si no recuerdo mal, el tema del sonido y tú controlando el tema del vídeo. No te digo eso que quedara como una superproducción, pero tiraba y como algo a lo que agarrarte cuando das ese paso,
valía perfectamente. Oye, hoy en día, no, si quieres grabar en vídeo, tienes a tu alcance todas las herramientas para hacerlo en vídeo. Quiero decir, hoy puedes grabar con el móvil tranquilamente un podcast si te da la gana y un micro medio decente, por 100 euros tienes uno. Entonces, yo creo que muchas veces se pierde mucho tiempo en pensar cuál es la estética que quiero que tenga el plano que la gente va a ver, cuando el plano a la gente le da bastante igual al principio. O sea, la gente lo que quiere es ver si el contenido me gusta o no me gusta, el contenido que estás haciendo me interesa o no me interesa. No te digo que si tienes una imagen que es una basura, que se ve mal y tal, pues no te metas en hacer un podcast de 1 hora y cuarto. Prueba primero en hacer 9 minutos de tu idea, a ver si se sostiene o no se sostiene. Pero hoy en día, con los medios que hay, no necesitas nada. Necesitas una esquina. Si es que necesitas un rincón en tu casa que más o menos se vea bien y que se escuche bien. Ya está. Y eso es un coste ridículo, ¿eh? Es una inversión ridícula, de verdad. Es más, y al final muchas veces yo como consumidor, cuando escuchas podcasts en teoría con bajo presupuesto o incluso ves vídeos, más allá de la imagen siempre importa que el audio esté mínimamente cuidado. Y es lo que dice Ángel. Eso, con un micro normalito de 100 euros, lo tienes. Sí. De 100 euros por decir algo, ¿eh? Pero... No, sí. Y la calidad del móvil ya te da una calidad de imagen que no tenías hace 10 años. Totalmente asimétrico. Acabo de cargar todos los tutoriales y cursos de cómo hacer un vídeo. Habéis perdido amigos esta vez. Es que yo creo que hay mucho rollo alrededor de no, tienes que buscar la iluminación, pon las luces aquí, no, olvídate. O sea, olvídate. Si es que lo que necesitas es una esquina. Ya está. O sea, si tú ahora mismo en el set donde estamos hablando contigo, que lo que tienes es una estantería de libros detrás, si es que no hay más. A nada que pongas un poco tú, que decidas que tu plano va a ser solo tuyo y que busques un poco el encuadre con el móvil, si es que ya va a estar bien. Es que va a estar bien para hacer una prueba. Entonces, todo lo demás... Pues si te comparas con set de podcast que dices, pues tienen una producción de la de Dios, o sea, yo a veces veo podcast que digo, hostia, parece nada y es mucho. O sea, muchas veces ves una mesa y dices, hostia, parece nada. O sea, hay mucha gente que dice, Joe Rogan, pues solo una mesa y es no, probablemente tiene una postproducción, una preproducción de eso que es grande. Pero tú puedes simular ese set con una mesa y el móvil, de verdad. Es que no tiene más, porque al final... Si tienes una persona que sea interesante y tú eres interesante hablando, es que lo otro es secundario. El otro ya podrás subirlo de nivel cuando llegue el momento y tienes que decidir si quieres subirlo de nivel, ¿eh? O sea, nosotros ahora hemos tenido la suerte de que tenemos una persona que ha decidido involucrarse en echarnos una mano y venía aquí pues y de repente nosotros lo íbamos a grabar de forma mucho más sencilla esta nueva temporada y hemos tenido la ventaja de que, bueno, alguien se ha sumado a esto. Pero si no nos hubiese echado una mano, te aseguro que lo estaríamos haciendo exactamente igual con los conocimientos que tenemos nosotros y la imagen pues sería un poco peor, ya está. Pero yo creo que no puede frenarte la excusa del fondo, los medios, las cámaras, los micros, las luces, no puede ser eso lo que te frene. Vale, perfecto. No, lo digo porque hay diferentes ideas en cuanto a esto de no tienes que tener un mínimo de 3 cámaras, de no sé qué, no sé cuándo, una realización que está bien, ¿no? Que la tengas. Si lo tienes mejor, pero no. O sea, lo que has dicho tú, que no debería ser, sobre todo al principio, una cosa condicionante ni limitante. Yo te voy a decir una cosa. He tenido la suerte de estar invitado en algunos de los podcasts que más repercusión tienen ahora mismo y la gran mayoría, uno de ellos era un tío con su cámara, ¿eh? Lo montaba él, se lo ponía a él, le daba a grabar y cuando terminábamos dejaba de grabar. Y los chavales, por ejemplo, de Tengo un Plan, son 2 chavales que tienen las 2 cámaras en una habitación pequeñita y lo que es interesante es que ellos prestan atención cuando escuchas y llevan a gente interesante allí y ya está. Luego otra cosa es que tú quieras meterte en editar esa imagen, en editar ese podcast y no sé qué. Bueno, pues necesitas un editor para que, si tú no sabes, necesitas a alguien que te haga los cortes y los cambios de plano si tú has decidido hacerlo así. Pero hoy en día, sobre todo porque además hoy en día con el podcast empieza con audio. Si para descubrir si la idea funciona puedes empezar con audio. ¿Qué más te da? Empieza con eso. Si la idea te funciona, pues ya decides, pues voy a ver qué tal con la imagen.
de la forma más básica de todo. Al final yo creo que es que muchas veces dibujamos el set increíble antes de probar si la idea tiene algún sentido. Mira, y fíjate, del audio en concreto, tú grabas con un micro, vamos a decir, malo. No pongo precio, pues no tengo ni idea de micros realmente. Pero es que a día de hoy, en el Ordena, en un programa joder, pues en el GarageBand o en el Logic Pro, tú metes ese audio que has grabado, esa pista tuya, y tienes ya preestablecidas X ecualizaciones que te limpian de frecuencias malas y te dejan ese audio, no te digo como si fuera una megaproducción, pero ultra decente para que tú mismo cojas, grabes eso con tu micro, entre comillas, malo, limpies bien ese audio, dando un botón directamente, le paso esto, pum, y para arriba, y lo subes. Yo, perdóname, que insista en esto. Un micro al móvil y un aro de luz y ya está grabando el vídeo. Que es que lo estás viendo en Instagram todo el rato. Que es que en Instagram estás viendo a gente que se está grabando con su móvil, un aro de luz, un fondo bonito y un micro a la solapa que va metido al iPhone. Y fin de la historia. Y tienen las reproducciones que tengan que tener si el tema interesa. No hay más. Al final importa más el contenido a la larga. Sin duda. Está claro, Sin está duda. claro. Muy bien, pues después de romper unos cuantos mitos, vamos a pasar al... Que está fantástico, exacto. Vamos a pasar al modelo de suscripción que utilizáis, por ejemplo, en iVoox. No sé si lo utilizasteis desde el principio o fue un paso a decir, ostras, pues creemos que lo que decimos no solo vale la pena que oye, pues... recibir algo por esto, sino que también lo podemos hacer. No sé, ¿cuándo decidisteis? Vamos a saltar. Yo soy como una especie de ordenador absurdo que guarda datos en febrero de 2022, habiendo empezado nosotros en mayo de 2020. O sea, que tenemos ahí pues casi 2 años, ¿no? De ir creciendo, y yo creo que ya fue ver que había ya un mínimo, una base de gente que ya estaba suscrita al canal y que escuchaba, y un mínimo de escuchas, que dijimos, bueno, pues ahora pues yo creo que merece la pena incorporar esto y aportar otro tipo de contenido, porque lo que hacemos, que supongo que ahora me preguntarás, en el Mecenas, es un contenido de misterio, pero muy distinto a lo que hay en el programa. Digo, algo que motive a la gente a decir, hostia, vamos a ver qué tienen aquí. Entonces lo hicimos ahí y fue creciendo muy poco a poco hasta ahora, y la verdad es que estamos bastante contentos. El contenido que ofrecéis extra, pues ya me has dicho, no es más de lo mismo, no. Sino lo hacéis de otra forma, llegáis, bueno, supongo que uno llega rápidamente a la conclusión. Si quieres, ¿no? Te digo, claro. Lo hacemos además, es que es totalmente distinto, son casi muchas veces monográficos sobre lo que nosotros en el programa llamamos misterio chungo real. Es decir, me lo invento, cogemos Amityville, que es un caso muy famoso de paranormal del misterio clásico. Y, pues por ejemplo, hay un formato que llamamos Estirando el Misterio, hay como 1000 formatos. Cada semana sacamos uno. Y la premisa es 2 indocumentados intentando ser serios y analizando un caso real, no de un caso feo. Y hay como, cada semana es como un formato. Otro día es experiencias paranormales reales, bastante mal rolleras, algunas de hecho, que nos envía la gente, que se llama Kninge Mystery. Entonces intentamos cada semana, o sea, ya se repiten, a lo mejor son un total de 15, lo llamamos formato, distintos. Pero de manera que la gente que se suscribe, que se incorpora al Mecenas, cada semana no sepa lo que le va a venir, no sabe el programa, y que sea muy distinto a lo que hacemos en el abierto, pues para que motive, para que veas que es distinto. Y luego además esa parte sí que ya tiene un proceso más de, aquí me estoy poniendo como súper riguroso, pero de investigar y de documentación y de quiero decir, las cosas que decimos en esa parte, aunque las saquemos a nuestro mundo de la comedia, son cosas reales, o sea, reales, que han pasado y que están documentadas. Es como otro formato distinto. Y ahora mismo, ¿cómo sería la relación? Es decir, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, tengo uno los viernes en Premium y el otro en abierto. No sé cómo lo hacéis, uno cada semana o qué es lo que estáis haciendo ahora. Cada lunes sale el abierto, que es el que escucha todo el mundo, y un capítulo de Premium, que es el que solo puede escuchar los mecenas, que es como media hora, 35 minutos. El abierto suele durar entre 50 y 1 hora, casi nunca llega a 1 hora.
De manera que todas las semanas la gente tiene su programa en abierto y luego los mecenas tienen el plus de tener esa media horita extra cada lunes. Y luego aparte, si de repente ocurre algo muchas veces, no sé, me acuerdo hace un par de años que unos globos chinos o algo así aparecieron por Estados Unidos y parecían como ovnis, que de repente grabamos un especial y va para el mecenas. Entonces intentamos aportar todo el contenido extra que hacemos, intentamos aportarlo para el mecenas. A veces se queda ahí y a veces lo hacemos en anticipado, que es otra opción. También utilizáis el anticipado para esto. Sí, o sea, no es lo que más hacemos, Ajá. pero también, por ejemplo, cuando hemos ido a teatros grandes a hacer el programa en vivo, siempre el directo del teatro, si se ha grabado y está bien, siempre lo sacamos en anticipado un par de semanas o 3 antes para los mecenas. Oye, qué interesante. Sí. Sí, claro, porque es algo que habéis ya dado al público que ha pagado por estar en el teatro, quiero decir, que no es cualquier cosa, pero bueno, sí. Oye, no sé, me parece muy buena idea, de verdad. Cuando pasemos ahora mismo a vídeo, ¿también vais a utilizar algún sistema? Por ejemplo, en YouTube me interesa mucho. Está esto de miembros del canal, ¿no? Bueno, pues también como los fans, como los mecenas de toda la vida. También es algo que vais a utilizar, vais a duplicar por ejemplo en iVoox, y aparte esos episodios premium los vais a poner en YouTube como parte de los mecenas de YouTube. ¿Lo habéis pensado eso o a ver cómo sale? Sé que es una opción lo que tiene YouTube. Tendría que revisar porque no sé cuántos suscriptores necesitas tener en el canal para que se desbloquee la opción de miembros del canal. Ahí me pillas un poco, ¿eh? En ese número me pillas. Nosotros ahora mismo en YouTube creo que tenemos unos 12.000. Sí, por ahí, 12.000, 12.500. 12.000 y algo suscriptores, pero creo que para poder abrir lo de miembros del canal son más. No es algo que hayamos hablado José y yo todavía en firme, porque creo que YouTube no puedes duplicar el contenido premium de iVoox, me explico. Es decir, el contenido premium que va en iVoox sí que va solo en audio, no tiene imagen. Está creado específicamente para iVoox. Y aunque ahora mismo sé que la gente que se suscribe en iVoox al Premium también puede escuchar los programas en Spotify, los pueden escuchar desde ahí, hay como una especie de vínculo entre ellos, no estamos creando ese contenido con vídeo. Entonces, pasar ese contenido a YouTube con una cartela que sea una onda de audio no tiene mucho sentido. Entonces, habría que crear como un contenido exclusivo para YouTube y eso ya te genera como otro nivel de complicación extra en cuanto a agenda de grabaciones, porque tienes que planificar cómo haces eso. Es verdad que te puedes hacer el mismo contenido, en lugar de hacerlo solo en audio, pues pones unas cámaras, te grabas y entonces te puedes suscribir en YouTube y lo ves en vídeo. O sea, opciones hay. Pero no es algo, el monetizar YouTube con la opción de miembros del canal, no es algo que hayamos hablado todavía. Ahora mismo con YouTube estamos en la parte de tratar de posicionarnos dentro del mercado de podcast de humor y misterio, que es algo que teníamos como muy abandonado. Nos habíamos simplemente preocupado en subir el programa y ya está, sin pensar bien en el tipo de nicho al que íbamos. No estábamos teniendo en cuenta esa cosa y estaba un poco desordenado el canal. Entonces ha sido esta temporada cuando hemos empezado a poner orden. Llevamos unas semanas trabajando en poner orden en el canal y empezar como a posicionarnos dentro de la plataforma. Bueno, perfecto. Y bueno, OnlyFans todavía no hemos llegado, supongo. Pero yo lo haría. OnlyFans del misterio, si todo puede ser del misterio. Yo lo haría. Te pintas un rabico te pintas un fantasma en la puntica y haces vídeos. Y haces lo del silencio de los corderos, el que se ponía... Te pones la sábana, lo que hacen los strippers, que se ponen la toalla y la levantan, pero con una sábana. ¿Sabes? ¿Dónde está el fantasma? Pero poca coña, porque estoy leyendo que OnlyFans está intentando traer a mucha gente fuera del mundo del porno. Y vale que solo es un 5 o 10%, pero muchos autores que están en OnlyFans y es un músico. Sí. Y no está enseñando el pinrel, vamos. No. Hay contenido en OnlyFans que no es pornográfico. O sea, no es la mayoría. Imagino que el 90% o el 85% será pornográfico. Pero yo sí he leído y he llegado a ver a cómicos no nacionales, pero sí cómicos internacionales, no de los más conocidos, que hacen como contenido ahí de cómo escribir bromas, Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo yo creo que la gente lo que pasa es que está dudando entre OnlyFans y Patreon, que es muy similar. Yo creo que buscas una especie de suscripción de gente que te apoye y entonces a lo mejor todavía te parece que OnlyFans lleva mucha más gente y hay gente moviéndose allí.
Entonces yo creo que todavía hay como para otro tipo de contenido, imagino que la guerra todavía está entre Patreon y OnlyFans, ¿no? Que parece como más... o sea, tendrían que hacer una especie de campaña de reubicar la imagen, por ejemplo, por así decirlo, de la plataforma. Y a un podcaster que, bueno, os pregunta, yo tengo mi programa, tal, tengo muchos oyentes o menos oyentes o lo que sea, y oye, pero es que tengo miedo de que si empiezo a hacer episodios extras, perderé oyentes. Pero... Es muy difícil, pero, o sea, episodios extras en cerrado, ¿te refieres? Sí, por supuesto. En mecenas, lo que llamamos de mecenas, sí, los fans de iVoox. Le pediría que me argumente por qué piensa eso. Porque claro, porque el que quiere darse de alta en el mecenas lo hace y el que no sigue escuchando el programa sin más. O sea, quiero decir que si tú generas más contenido en Premium y la gente del abierto se baja, no creo que tenga que ver con el contenido que estás haciendo en Premium. Probablemente lo que está pasando es que has descuidado el contenido en abierto, te has centrado mucho en el Premium y entonces estás creando contenido de peor calidad. Y por eso se va la gente. Quiero decir, pero si yo estoy suscrito a un canal en abierto, tengo la misma calidad, me ofrece lo mismo y lo único que sé es que hay gente que si paga una suscripción puede ver más contenido, por mucho más contenido que haya allí dentro, yo no voy a dejar de seguir a un creador. Claro, no afecta al contenido. Lo que me ofrece no afecta en nada. O sea, yo dejo de seguir a un creador si de repente el contenido que hace es peor. Para mí, o sea, si lo que yo consumo tiene peor calidad. Claro, entonces, pero no por el mecenas, sino porque deja de interesarte poco a poco. Claro, no, bueno, porque bajas la calidad de lo que estás ofreciendo. Quiero decir, si de repente nosotros la calidad de lo que estamos haciendo en abierto empezara esta temporada fuera peor que la temporada anterior, pues tendría sentido perder suscriptores. Pero el pensar que puedes perder suscriptores por hacer más contenido premium y mantener el abierto es un pensamiento que es erróneo. No tiene más, o sea, está equivocado. Además, es que muy válido. Yo creo que en realidad hay una relación de retroalimentación de ambos que es muy guay, porque tú tienes gente que no está en el mecenas, por decirlo así, y escucha el abierto, y si tú intentas hacerlo bien y haces algo de buena calidad en el abierto y lo mantienes, un porcentaje de esa gente... Ahora, oye, me gusta lo que hacen estos tíos, voy a ver lo que es el mecenas por dos motivos. Uno, porque quiero escucharlo, o dos, a lo mejor me meto en el mecenas, no me gusta, pero quiero apoyar a estos dos para que puedan seguir haciendo el podcast en abierto que sí me gusta. Yo creo que se retroalimenta bastante bien. Muy bien, sí, bueno, claro, de aquí sacamos, y os voy a poner un par de palabras en la boca, pero que si no repercute en el abierto, pues no tiene por qué importar, pero os lo he preguntado y lo suelo preguntar a todos porque es algo que suele pasar, que solemos pensar, no, es que si pongo algo pagando van a pensar que yo voy a sacar algo de esto. Hombre, pues claro que vas a sacar algo de esto, sacas ¿no? de eso. Sí. Hombre, y que lo piensen, y es que el problema, o sea, yo es que creo que ese agobio de la gente a van a pensar que gano dinero, es que tienes que apagarlo, es que tú haces esto para ganar dinero, o sea, no nos engañemos, quiero decir, hay un componente de que te divierte. Y luego hay un componente de que monetizas las cosas porque esto a ti te cuesta dinero. Claro, es que tú con esto ganas algo. Claro, José Luis, exacto. Porque, claro que gano algo. Entonces, sí, pero claro que porque invierto algo también. Y es que creo que... Además, claro, o sea, hay que perderle un poco el miedo ese a que es que la gente creerá que gano dinero y es ya, pero el que se baje de aquí porque crea que tú estás ganando dinero no es problema tuyo. Quiero decir, tú no tienes que avergonzarte de que las cosas te vayan bien, ni mucho menos. Faltaría más. Creo que hemos evolucionado un poco de cuando todo tenía que ser gratis a decir, bueno, la mala costumbre de que un creador pues pueda pedir dinero por su obra, ¿no? Luego te puede salir bien o mal, oye, pues no vale nada, no te pago, pero... En el contexto en concreto, por ejemplo, de iVoox, está ya súper normalizado eso, ¿eh? O sea, quiero pensar, habrá gente que no, pero en general yo creo que está bastante normalizado, no de cara a que mucha gente se haga mecenas o no, sino de que tanto los que se hacen como los que no se hagan no les parecen mal. Yo creo que la mayor parte de la gente entiende que al final cuando te dedicas a este tipo de cosas, pues es como cuando cualquiera, yo qué sé, mi padre cuando tenía un restaurante que iba allí, pues sí, ganaba dinero con el restaurante, claro, para vivir, pues... Pero si me vais a perdonar, que quien no lo entienda, el problema es suyo y tú no tienes que educarle a entenderlo. No. Es que somos adultos, o sea, no, esto es así de claro. Entonces, yo creo que ha habido un momento donde la gente parece que empieza a pensar que tú le tienes que dar cosas todo el tiempo y es como, bueno, pues que yo darte, o sea, es como si yo pensara que tú estás obligado a consumir lo que yo hago todo el tiempo. No, yo invierto un tiempo, una energía y un dinero en hacer una cosa que no sé si a ti te va a gustar o te va a interesar. Es un riesgo que yo asumo.
Entonces, no tengo la obligación de nada. La única obligación que tengo es conmigo de intentar ofrecerte lo mejor que yo pueda, pero si tú de repente mañana mi programa tiene menos escuchas, no tiene ningún sentido que yo me enfade contigo por no escuchar mi programa. Sería absurdo. Entonces, igual que eso es absurdo, es igual de absurdo que a alguien le preocupe es que Menganito va a pensar que yo hago esto por ganar dinero. Pues el problema lo tiene Menganito, no lo tienes tú. No te avergüences. Y zanjado un poco esto, ya la última, vamos a dar por la última, vamos a las recomendaciones. ¿Qué recomendaríais a pues una pareja, un grupo de gente que quiere hacer un podcast de humor, pero participativo? Es decir, que la gente, que los oyentes vayan aportando cosas, como sois vosotros, o como, que sé, La Ruina, por ejemplo, se me ocurre, que también pues le cuentan sus historias, o hay muchos otros así. Yo creo que primero tienes que hacer varios programas para descubrir qué es lo que quiere aportar la gente. O sea, yo creo que muchas veces descubres lo que van a aportar, por no usarnos a nosotros como ejemplo, quizá La Ruina entró con la idea ya muy clara. A lo mejor La Ruina ya entró en contamos nuestras ruinas y además en cada programa viene alguien a contar lo suyo. Pero supongamos que no era así, supongamos que no es el caso. Supongamos que 2 personas arrancan La Ruina, por así decirlo, y no saben cómo va a ir el programa. Yo creo que si después de 5 programas tienes 50 comentarios de gente diciendo, hostia, a mí también me pasó no sé qué, no sé cuánto, pues ya sabes dónde está la interacción con la gente, ven a contarme tu ruina. Entonces, si prestas atención a lo que la gente contesta a cada uno de tus programas, es donde vas a encontrar cuál es el hueco que tiene la gente para participar en el programa. O sea, querer arrancar un podcast pensando en cómo tiene que participar la gente, yo creo que es peor. Estás perdiendo la posibilidad de descubrir cuál es el punto fuerte. ¿Cuál es el punto fuerte que tiene de interacción tu podcast? Hay este punto de experimentación, bueno, a ver cómo responde la gente y qué es lo que dice, ¿no? Bien. Está bien. Sí, al final yo creo que son los oyentes los que te lo dicen. Pues no sé si José está totalmente de acuerdo con sí. Ángel, que supongo que sí, porque es así, pues ya solo despedirlos, datos, las gracias. Y, bueno, pues ¿no? A vosotros. Sí. Pues nada más, un saludo, gracias por todas estas experiencias y felicidades por Misterios Cotidianos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego.